Buenas tardes. Vamos a proceder ya a clausurar estas segundas jornadas y para ello vamos a contar con la presencia de Belén Envid, una presencia absolutamente adecuada a la temática que nos ocupa. Belén viene de CEFIE de Zaragoza y está trabajando varios proyectos también con la Universidad de Zaragoza sobre cómo trabajar las ciencias en inglés, con programas bilingües. Con lo cual la adecuación es perfecta y nos va a hablar sobre los cuadernos inteligentes, que a mí me resultó una cuestión muy curiosa y creo que va a ser realmente digna de escuchar y vamos a aprender y a lo mejor hasta cogemos el modelo, si nos dejas. Con lo cual os dejo con ella para que nos cuente, que realmente creo que va a ser muy enriquecedora esta conferencia. Y antes de terminar, porque estáis preguntando por ahí, perdona Belén, los certificados ya están listos y preparados, entonces los daremos en cuanto acabe la ponencia, estarán en la mesa de fuera para repartir y coger los certificados, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Facultad de Educación por haber contado conmigo para clausurar estas jornadas y en particular al equipo de Science Pro que contactó conmigo un buen día y aquí estamos, ¿no? Normalmente suelo empezar las charlas y presentándome con esta imagen que representa un poco una sensación con la que todos alguna vez nos hemos encontrado en nuestra vida, ya sea en el ámbito personal, cuando tenemos que tomar decisiones, y también en el ámbito profesional. Por unos segundos os voy a invitar a que visualicéis una imagen donde alguna vez en vuestra vida profesional o estudiantil, ¿verdad?, os hayáis encontrado en esta situación, con una sensación en el estómago un poco de salto al vacío, ¿vale? Todos la tenemos ahí capturada. Se me ha olvidado decir que para todos los tuiteros, mi dirección es @BelenEnvid, podéis tuitear la charla, hacer fotos, todo lo que queráis. Bien, a mí la primera imagen que se me viene siempre a la mente cuando veo esta imagen es el momento en el que participé como profesora visitante en Estados Unidos y Canadá con su programa del Ministerio de Educación, que recomiendo a todo el mundo que quiera tener una experiencia en el extranjero. Creo que ahora han sido las entrevistas en Madrid y en la convocatoria para el próximo curso saldrá en noviembre-diciembre. Y yo participé en el año 2008 o así y me vi, pues imaginaros, con mi maleta en Houston, Texas, con un salto al vacío impresionante, una sensación de vértigo, en una escuela bilingüe en Houston. Pues es una sensación de aupa. Pero gracias a eso me permitió llenar y traer a España una mochila cargada de experiencias, de nuevos aprendizajes, de nuevas metodologías que pude ver en primera persona. Otra de las imágenes que siempre me viene es cuando, al volver a España, ahí en el 2010, fue cuando volví, estuve 2 años en Houston, fui destinada a un centro British Council en Zaragoza. El otro día hablábamos, en Aragón la mayoría de los centros siguen el programa British Council. Me vi viendo las ciencias en inglés, la plástica, todo el tema de phonics, que os sonará con Synthetic Phonics, Jolly Phonics, y un salto aquí al vacío impresionante, ¿no? De decir, ¿y ahora esto cómo lo hago cuando te ves en el aula dando ciencias en inglés? Y sobre todo porque ahora tenemos un aluvión de un montón de corrientes metodológicas. Nos hablan del Flipped Classroom, nos hablan de la innovación, como si aquello fuera un marciano que nos viene a visitar, ¿verdad? Y para todo el mundo que haya visualizado una imagen parecida de cómo hago cuando esté en el aula, cómo enseño ciencias en inglés o algo similar, yo os voy a contar mi experiencia. Yo lo que hice fue sentarme y pararme a pensar qué es lo que quiero hacer, de todas esas corrientes metodológicas que nos vienen ahora, con qué me voy a quedar y cuál es la línea de centro la línea de aula que voy a seguir yo y a su vez
cómo lo voy a compartir con mis compañeros y crear pues un trabajo en equipo, ¿no? Una línea pedagógica de centro. Y bueno, la charla de hoy viene a ser un poco la historia de esta experiencia, de cómo pude reducir esa sensación de salto al vacío, cogiendo lo mejor de cada corriente metodológica que había entonces, y así nacieron lo que bauticé como los cuadernos inteligentes. Esto es un poco todas las pinceladas que fui cogiendo de lo que entonces y ahora está más en actualidad, ¿no? En primer lugar, decir que los cuadernos inteligentes están basados en algo que ya existe. Se llaman Interactive Notebooks. Si ponéis en Google Interactive Notebooks vais a tener un montón de recursos, de ideas. Hay un libro que está editado que lo escribió Marcarelli, donde describe toda la experiencia y fue mi fuente de inspiración, ¿no? Lo que pasa es que ese libro estaba destinado para secundaria y yo trabajo en primaria. Y además estaba hecho para alumnos que aprenden ciencias en su lengua materna, y nosotros estamos aprendiendo ciencias en una lengua que no es la materna, con lo cual vamos a necesitar otro tipo de herramientas, y ese fue el reto. También me gustó el tema de las inteligencias múltiples, no solo en cómo el profesor presenta los contenidos, que también, sino que dar la oportunidad a que el alumnado evidencie su aprendizaje de la manera que se sienta más cómodo. De esta manera vamos a permitir que el sistema solar se pueda representar de manera plana, de manera en relieve, en 3D, o incluso con frutas. ¿Sí? Y chorizo. Y chorizo. No podemos olvidarnos que estamos dentro de educación bilingüe, lo que hablábamos antes, no estamos aprendiendo en nuestra lengua materna, y ya sabéis que seguimos un enfoque CLIL, Content, Language and Integrated Learning, en español AICLE, en francés EMILE, y es el currículum de las 4 Cs, como lo han denominado, y se sustenta en esos cuatro pilares: cultura, comunicación, cognición y contenido. Tradicionalmente los profesores de idiomas, pues aquello de la comunicación lo teníamos superado, ¿no? Con todo el enfoque comunicativo, todo el tema de roleplays y todo lo que se estaba haciendo ya en aula, fomentando la comunicación. Igualmente la cultura, con todo el tema de hermanamientos escolares, enseñar la cultura de otros países, en este caso anglosajones, pues también nos sentíamos cómodos en ese terreno. El contenido, pues bueno, siempre hemos trabajado sobre algún tema, ¿no? Siempre hemos trabajado sobre los animales, las plantas, lo que sea. Pero la pata de la cognición, que es una cosa que CLIL le da mucha importancia, se quedaba un poco coja. Tradicionalmente, nuestro sistema educativo español no nos enseña a pensar en las aulas, no nos enseña en nuestra propia lengua, pues imaginaros enseñar a pensar en una lengua extranjera. Es una pata que se queda coja. Y es allí donde quise incidir, ¿no? De estas 4 patas, los cuadernos inteligentes vienen a reforzar sobre todo la pata de la cognición. Eso quiere decir que vais a ver que se puede utilizar como complemento a otro tipo de herramientas o de actividades o alguna otra metodología. También hubo una época que leía mucho sobre el coaching educativo, que era otra cosa que estaba también muy de actualidad, y quise quedarme con algo que decía que el rol del profesor se convierte un poco en el de acompañar. El coaching habla mucho de acompañamiento. Entonces es el acompañar al alumnado en su proceso de aprendizaje, ofreciéndole las herramientas necesarias. ¿Vale? Tenemos que poner a su disposición herramientas necesarias en ese proceso de acompañamiento. Luego veremos qué tipo de herramientas. Y por último, todo se enmarca dentro de las metodologías activas, donde el alumno es el protagonista de su propio aprendizaje, donde se fomenta sobre todo la curiosidad, el aprendizaje a través del descubrimiento, y más si estamos en ciencias, ¿no? Y donde vamos a invitar a los alumnos a hacer conexiones, más que invitar, a provocarlas. Nosotros las conexiones las trabajamos a 3 niveles. Cuando conectamos lo que estamos dando en una clase, en un área, con otra área, sería cross curricular. Cuando conectamos lo que estamos viendo en clase
con nuestro propio mundo. Muchas veces en ciencia los niños levantan la mano, ah, pues mi abuelito tiene un huerto, y siempre decimos, ah, muy bien, muy bien. No, pero es que está haciendo una conexión, está conectando con su propio mundo, y veremos cómo con esta metodología recogemos todo ese evidenciar el aprendizaje. Y el tercer nivel es lo que se está viendo en el aula, el área curricular, con el resto del mundo, ya no solo con el yo, sino con el nosotros, ¿no? Y hasta aquí son las teorías un poco que me sirvieron de inspiración. ¿Pero qué hay dentro de un cuaderno inteligente? Bueno, pues si hablábamos que vamos a apoyar la pata de la cognición, vamos a necesitar, y que además el profesor va a ofrecer herramientas en el proceso de acompañamiento, vamos a necesitar herramientas específicas para enseñar a pensar. Igual que en matemáticas utilizamos la regla o la calculadora, aquí se necesitan herramientas específicas. Y esta es la clave y el punto diferencial. Vamos a ver algunos ejemplos. Herramientas para aprender a pensar. Fundamental, los organizadores gráficos. Hay muchos materiales para el profesorado. Sobre todo hay una editorial americana que se llama Scholastic, que tiene mucho material. También hay páginas web, hay una que se llama organizadoresgráficos.com, que incluso se pueden descargar, customizar. Y para mí son muy importantes en CLIL, sobre todo porque suponen un apoyo visual al contenido, ¿no? Descarga todo el componente lingüístico a textos que a lo mejor son muy farragosos de leer en un solo golpe de vista, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Ya no, igual que pasaba con las inteligencias múltiples, no solo a la hora de presentar los contenidos, sino a la hora también de producir. Por ejemplo, todos los ejemplos que traigo son de cuarto de primaria, en un centro British Council que lleva un 40% del horario lectivo en inglés a través de ciencias, plástica y la propia lengua inglesa. Este es un organizador gráfico muy básico, es un diagrama de Venn, donde lo utilizamos siempre para comparar. En este caso comparábamos healthy food and snacks, similarities, differences, y siempre que queremos trabajar esta destreza cognitiva utilizamos el mismo organizador gráfico, de manera que cuando a veces le decimos ¿cuáles son las diferencias entre vertebrados e invertebrados? Ya asocian, ¿puedo utilizar lo de los círculos? Ya asocian esa ayuda que tú les das, ese apoyo a una destreza cognitiva en concreto que le estamos pidiendo. Otro ejemplo de organizador gráfico es el de la balanza. En este caso mirábamos ventajas y desventajas de estudiar los globos de utilizar globos terráqueos en vez de mapas para estudiar la Tierra, ¿vale? Este es el resultado final. En vez de mandarles a hacer una redacción o un texto que a lo mejor es más complejo lingüísticamente, con este organizador gráfico pueden ir ordenando sus ideas mientras hacemos la destreza cognitiva de encontrar ventajas y desventajas. Un organizador gráfico un poco más complejo es este que se llama El todo y las partes, es de Robert Schwartz, no sé si alguien lo conoce. Aprovecho para decir que el 20 de mayo estará en Zaragoza y que estáis todos invitados a venir. En la página web de nuestro CIFE María de Ávila, están las inscripciones, está abierto a todo el mundo que pase por Zaragoza. Pues bien, Robert Schwartz, si alguien ha estado en alguna de las charlas, dice que en España sufrimos de partitis, porque estudiamos las partes de todo, las partes de los vertebrados, las partes del cuerpo humano, las partes de las flores, todo. Entonces él nos propone darle una vuelta a esa partitis que sufrimos en España. Con este organizador gráfico ponemos arriba el todo, en este caso estudiábamos la flor, y como buenos españoles, pues todas sus partes, el tallo, las hojas, todo, ¿no? Bien, ahora se trata de reflexionar sobre esas partes. En un primer paso, ¿qué pasaría si una de esas partes no funcionara o no estuviera? Y después pasamos de negativo a positivo. Entonces, ¿por qué es importante esa parte? ¿Qué representa esa parte para el todo? En la flor nos sirve para estudiar todo el tema de la polinización, qué pasa si no hay polen, qué otros qué otras formas hay de polinizar. Pero ahora imaginar si esto lo llevamos al aparato digestivo. ¿Qué pasa si un órgano, si el riñón deja de funcionar? ¿Por qué son importantes el resto todos los órganos para el conjunto de ese sistema?
Bien, más herramientas. Hemos hablado de organizadores gráficos. Esto es una rutina del pensamiento. También hay mucha literatura, sobre todo de Perkins, que describe varias rutinas, thinking routines. Esta es la de veo, pienso, me pregunto, I see, I think, I wonder, pero hay un montón más. Y es algo, bueno, súper low cost, ya veis que son 3 columnas con bolígrafo, y lo utilizamos muchísimo. En este caso lo utilizamos para ir al huerto escolar y simplemente que ves información objetiva. Trabajamos todo el vocabulario, porque muchas veces quieren decir lo que ven y no saben cómo se dice en inglés, pues ahí aprovechamos para trabajar vocabulario. Pero es que además todos los datos objetivos, información objetiva. Ahora ya viene la parte que conecta con el pensamiento, ¿vale? ¿Qué pienso sobre lo que veo? Porque a veces dicen, esta tierra está muy seca, eso es que le falta agua. Entonces ahí hay que diferenciar. Está seca, o sea, está marrón clara, es una información objetiva, es lo que tú ves. Que está seca porque le falta agua es con lo que tú conectas por tus conocimientos previos, ¿vale? También sirve para hacer conexiones, como justo era cuando estaban con lo de St. Patrick, pues decían, esto me recuerda a que en St. Patrick llevan una planta como símbolo y tal, porque estábamos observando plantas, ¿vale? Y a partir de esta rutina, ¿qué preguntas te surgen sobre esos pensamientos, sobre lo que has visto? Y esas preguntas son las que luego me dan pie a hacer experimentos, a hacer investigaciones. Dijéramos que una thinking routine es el previo a una investigación, ¿vale? Y es una manera de entrenar el cerebro para pensar eficazmente. Y sobre todo para cuestionarnos, que es el comienzo de toda experimentación. Más herramientas. Hemos hablado de organizadores gráficos, thinking routines. Estos son las llaves del pensamiento. Son de un australiano que se llama Tony Ryan. También está colgado en internet, hay un PDF gratuito online escrito por él donde explica todas sus llaves, que diseñó 20. Y él nos dice que esas llaves abren nuestro cerebro. Según qué llave utilices, abrirá una parte u otra. Y están diseñadas para o bien abrir la parte del pensamiento creativo o la parte del pensamiento crítico. Claro, ese es el recurso. Ahora nosotros como docentes tenemos que decidir cómo, cuándo y cómo lo vamos a utilizar, ¿no? En algunas formaciones que he dado dicen, pues voy a utilizar las 20 llaves mañana. Digo, hombre, pues a lo mejor no, vas a abrirte todo el cerebro, ¿no? Este es un ejemplo. En cuarto de primaria, sobre todo en experimentación en ciencias, introduzco una llave, ¿vale? De todas las 20, que es la de qué pasaría si. Y siempre analizamos el qué pasaría si para todo. Llevado a ciencias sociales, que también damos ciencias sociales en inglés, este es un ejemplo que utilizamos. Este es el resultado final después de hacer un brainstorming en equipos, después en parejas y luego poniéndolo en común, etc. ¿Qué pasaría si no hubiera democracia en España? Con otro organizador gráfico van organizando las ideas, de esa lluvia de ideas previa, etc. ¿Vale? Y bueno, al nivel de cuarto, we can't vote things, we have to think the same way the leader, we can't make demonstrations, and so on. Ahora bien, esto lo pasamos otra vez de negativo a positivo. Entonces, si eso es lo que pasaría si no hubiera democracia, ¿cuáles son los supports, los apoyos de una democracia? Con otro organizador gráfico, en este caso es una mesa, en las mesas apoyamos cosas, ¿no? Entonces apoyamos la democracia encima y cada pata son los sustentos, que son donde ellos escriben. Fijaros que de una manera muy visual, sin necesidad de hacer textos complejos explicando que si son unos apoyos de la democracia y tal, visualmente en la pata escriben. Pues los supports son we can vote for leaders, transparent elections, respect cultures, o whatever. Bueno, si alguien tiene preguntas, lo podemos hacer interactivo. Bien, estos son a grandes rasgos las herramientas que hemos introducido para apoyar esa pata de clip de cognition, del pensamiento. ¿Qué más cosas vamos a encontrar en el cuaderno inteligente? Bien, el cuaderno inteligente, no sé si alguien de aquí es aficionado al scrapbooking. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien lo conoce? ¿Sí? Bueno, el scrapbooking es una técnica de hacer álbumes de fotos que, bueno, no solo es un álbum de fotos, cuentan la historia. Puede ser la historia de un viaje, la historia del nacimiento de tu hijo,
¿vale? Y lo va contando con fotos, con tickets, con recuerdos, con bolsillitos, con etiquetas que suben, que bajan, con desplegables, etc. Los alumnos crean su álbum, ese es el cuaderno inteligente, crean su álbum de recuerdos de su experiencia de ciencias en inglés en cuarto de primaria en este caso, y van a utilizar esas mismas técnicas. Vamos a ver cómo al pasar una página se va a desplegar pues todo este tipo de hands-on activities, ¿vale? Con pestañitas, con diferentes capas con minibooks, con bolsillos donde metemos, pues en este caso eran tarjetas con los tipos de vertebrados, ¿vale? Una rueda que va girando, por una ventana aparecen grupos alimenticios, por otra aparecen los ejemplos, ¿vale? Y todo va, dijéramos, montado en ese álbum de aprendizaje, en ese diario de aprendizaje que es el cuaderno inteligente, ¿vale? Conexiones, esto es una conexión, porque estábamos viendo los carbohidratos y dijo, pues yo en mi casa tengo carbohidratos, pues muy bien, pues tráelos, y lo evidenciamos en tu diario de aprendizaje. Otra actividad para las fases de la luna, por aquí hay una ranura, por aquí hay otra, va pasando el papel, dijéramos la sombra, y va dibujando las fases de la luna, ¿vale? Lo van haciendo todo de manera manipulativa y van construyendo todos los contenidos que se trabajan en el área de ciencias, ¿vale? Lo mismo con minibooks, pestañas, etc. Bien, parece que la palabra cuaderno inteligente es que solo trabajamos en el cuaderno y que solo es trabajo de cuaderno, y no, da nombre a toda la metodología en su conjunto, ¿no? Si estamos trabajando el área de ciencias, estamos trabajando la competencia científico-tecnológica y inevitablemente es un aprendizaje experiencial, manipulativo, donde el alumnado se inicia en el método científico a través de observaciones. Trabajamos muchísimo la observación en el centro donde yo trabajaba, sobre todo desde infantil, observación, porque a partir de ahí vamos a poder cuestionarnos cosas y vamos a poder empezar investigaciones. Observación de la naturaleza, observación con lupas binoculares, con microscopios, recogida de datos, recogida de resultados. En este caso estábamos mezclando y haciendo mezclas homogéneas y heterogéneas. Luego ya iremos al cuaderno a hacer esas tablas de registros donde evidenciamos la experiencia, ¿no? Pero también hacemos mucho de experimentación en aula. Bueno, y al final, este sería el resultado final de todos esos pasos del método científico, cuando podemos llegar a hacer un proyecto completo con todos los pasos de observación, preguntas, hipótesis, recogida de datos, conclusiones. ¿Sí? Bien, con todos esos proyectos, como esta metodología era bastante común en los centros British Council de Aragón, desde hace 4 años organizamos una feria de ciencias autonómica, vienen de las 3 provincias, de Zaragoza, Huesca y Teruel. Bueno, al principio era solo de inglés, desde hace 2 años se ha abierto también a francés, entonces es de lenguas extranjeras, tenemos coles que participan por inglés y algunos que participan por francés. Este es el blog donde podéis ver toda la información, la convocatoria oficial, porque es una feria que está avalada desde la Dirección General de Innovación del Gobierno de Aragón, y es una feria destinada para todos los centros que dan ciencias en inglés para los alumnos de 5º y 6º de primaria. Entonces, en la convocatoria se limita a 4 alumnos por centro, que son los que vienen a representar a su cole y presentan un proyecto. Es un poco como lo que hemos hecho, lo que habéis hecho vosotros anteriormente, pero vienen los alumnos a presentar un solo proyecto. En vez de diferentes actividades que hacéis en el cole, pues el proyecto que han trabajado en el aula lo vienen a exponer con el formato que hemos visto antes. La edición de este año será el 12 de mayo, el lectivo es viernes, os invito igualmente a venir. Y bueno, he querido poner algunos ejemplos dentro de un corazón porque uno de los objetivos, aparte de acercar la ciencia al público infantil, uno de los objetivos es aprender desde la emoción. Como dice Francisco Mora, sin emoción no hay aprendizaje. Y es un día muy emocionante
sobre todo para el alumnado que viene representando a su centro, pero también para todo el profesorado. Vienen del Instituto de Nanociencia, lo hacemos en la Facultad de Educación. Los estudiantes de grado son los anfitriones, los que acompañan, los que preparan las experiencias, talleres, y es un día pues para aprender desde la emoción, ¿no? Este es el tipo de proyectos que presentan, todos llevan el mismo formato, como si fuera un tree folder, con todos los pasos y el proyecto científico que tienen que defender en la lengua extranjera escogida, inglés o francés. Esta es una foto del año pasado. Es una oportunidad para que el alumnado, pues imaginaros, toda su competencia oral, las destrezas orales, presentar ante un público, defender un proyecto en una lengua extranjera, ¿no? Es un reto, la verdad. Y antes lo comentaba, he querido poner esta foto porque desde el año pasado estamos conectados con la fase nacional a través de Ciencia en Acción, que bueno, es una asociación que lleva muchísimos años. Creo que es la 17 edición que hacen del certamen, es en lengua castellana y tiene un componente científico muy fuerte, y eligen un proyecto en Aragón que luego pasa a la nacional. El año pasado fue el cole, que fue a Algeciras, la verdad que nos caía un poco lejos, pero fuimos hasta Algeciras y mereció la pena porque fueron premiados en Algeciras, y ahora estamos en la europea a través de Science on Stage, que para ir a la europea solo puedes ir a través de Ciencia en Acción desde España, cada país tiene su organismo, y vamos este mes de julio a Hungría, que es donde se hace este año. Hace 2 años fue en Londres. El Science on Stage es cada 2 años. Entonces, si os interesa todo este tema, podéis mirar en las web, y la verdad que es una experiencia muy interesante y una oportunidad de reunir a la comunidad científica a nivel escolar, pues de muchos países, ¿no? Bien, volviendo a los cuadernos inteligentes, hemos visto que además del trabajo en el propio cuaderno y hacerlo experiencial, también trabajamos la competencia digital porque va conectado a un blog de aula. Es un blog como podáis tener cualquiera de vosotros, Labor Data Science, que era como Labor Data es como se llama nuestro cole, Blogspot, y es simplemente un blog de recursos con vídeos, con juegos online, enlaces a National Geographic Junior, un repositorio de recursos sobre los propios temas de ciencias que damos en el aula. Bien, ahora vamos a ver cómo se organiza el cuaderno, ¿vale? Que es un poco también lo que lo puede diferenciar de alguna metodología, y es una idea que también está basada en los Interactive Notebooks de Marcarelli. El cuaderno inteligente todo el rato va a mostrar cómo el alumno procesa la información. Es un diario de aprendizaje donde en la parte derecha del cuaderno, imaginémoslo, es lo que llamamos input, y aquí vamos a colocar todo lo que es información objetiva, artículos, datos, vocabulario, puesto que estamos en inglés, los contenidos propiamente del área, ¿vale? Dejando la parte izquierda libre, que es lo que llamamos el output, para que el alumno vaya evidenciando. Es una parte del cuaderno que solo se reserva para el alumnado. Yo siempre les digo, ahí yo no puedo hacer nada, es para vosotros, para que todas sus conclusiones, gráficos a través de datos que hayamos podido trabajar en clase, conexiones, lo del macarrón y lo de mi abuelito tiene un huerto, lo pueden poner allí. Preguntas que les va surgiendo en el aula, que las evidencien, que las escriban, que son muy importantes. Dibujos, fotos, al principio siempre va a ser así, es la primera muestra, la primera forma de evidenciar el conocimiento que tiene un niño, ¿no? Y cualquier investigación que puedan, que les pueda apetecer hacer a partir del input que hemos visto en clase. Bueno, ahora vienen las preguntas, el examen. Vamos a ver qué es input y qué es output. ¿Os acordáis de aquella foto que ha salido con un bolsillo de vertebrates y las tarjetas de distintos animales? ¿Sí? Vale, manos arriba quien crea que eso es un input, según lo que hemos visto hasta ahora. ¿Vale? Manos arriba quien crea que es un output, quien crea que son las dos cosas, porque alguno dice, yo creo que es todo. Vale, sí. Venga, otra oportunidad. A ver si hay quórum. No,
Esto parece una tontería, pero en mi cole hubo un punto que la rayada era tal que hicimos una formación que se titulaba ¿qué es input y qué es output? Vale, ¿os acordáis de la foto de las fases de la luna? Que va pasando el papelito y dibujando. Venga, manos arriba, input. Manos arriba, output. Input, output. Todavía no hay cuerda. Una más, venga, una más. La rueda de los alimentos, de los food groups, que por un lado salían los grupos y por el otro los ejemplos, ¿sí? Venga, manos arriba, input. Hay alguien que lo tiene muy claro, ¿eh? Output. Input, output. Vale. Bueno, los tres ejemplos que os he dicho son inputs. Los tres. Sí, enhorabuena, que las levantas, ya me he fijado. Los tres son inputs. De acuerdo que lo ha hecho el alumno, lo ha recortado, lo ha pegado y tal. Pero ¿quién es la creativa allí? ¿Es el alumno o soy yo que le he dicho lo que tiene que hacer? La creativa soy yo. Le he dado las plantillas, le he dicho recórtalo así, pon el título, mira qué bonito te ha quedado. Pero es que soy yo la que le he dicho lo que tiene que hacer. Y además es información objetiva. Los grupos alimenticios son los que son. Ellos no lo han discurrido, ni siquiera lo he discurrido yo. Tampoco las fases de la luna son las que son. Los grupos vertebrados son los que son. ¿Vale? Otra cosa es que lo construyan ellos por hacerlo manipulativo, porque lo visualicen, porque hagamos un poco de hands-on, pero son inputs, ¿vale? Entonces, ¿qué es output? ¿Vale? Vamos a ver. Ejemplo de input. ¿Vale? Muy bonita la boca, muy graciosa que le sale la lengua, pero eso es una plantilla que les he dado yo, que la he fotocopiado y le he dicho que la recortara, ¿vale? Y todos la tienen igual en la parte derecha. Esa es otra manera de diferenciarlo. Todas las partes derechas de todos mis alumnos son iguales. Bien, ahora en la parte izquierda hubo un niño que evidenció lo que estábamos viendo en el aula de esta manera. Pues puso una foto, que es lo que primero hacen, y siempre le dices, venga, no seas tan vago, pon una frase, describe lo que hay en el dibujo, ¿vale? Este es un ejemplo, un nivel. Otro ejemplo, se dio cuenta de que esa fotocopia que habíamos trabajado en clase le faltaban dientes. Dijo, pero si aquí falta, he ido a mi casa y me ha dicho mi mamá que faltan dientes, ¿vale? Entonces cayeron en la cuenta de que esa dentadura es una dentadura de niño y que los adultos tenemos más dientes que los niños. Y entonces empezó a hacer como una mini investigación. Y otro niño se le cayó un diente y lo pegó. ¿Vale? Claro, entonces muchas veces en bilingüismo tenemos el hándicap de la educación inclusiva, atención a la diversidad, qué pasa con los que no entienden en inglés, pero ¿cuánto inglés veis aquí? Aquí no hay inglés. Porque yo en CLIL me tengo que acercar a los contenidos, tengo que evaluar los contenidos y mi metodología me tiene que permitir que el niño se acerque a los contenidos, aunque la lengua vehicular sea el inglés. Ya luego suspenderá inglés con la de inglés, pero en ciencias tengo que evaluar los contenidos, los estándares de aprendizaje de ciencias y tengo que permitir que de alguna manera evidencie que está en la clase, que sabe de lo que estamos hablando. Vamos a ver otro ejemplo. Input. Una copia de toda la vida, más tradicional no puede ser. Los tipos de picos de los pájaros, ¿vale? Aquí lo que me interesaba era no tanto lo manipulativo, sino trabajar la estructura lingüística de this big is, adjetivo, because the birds eat, y la comida que comen en función del tipo de pico, y todas las frases son iguales. Vale, todas las partes derechas son iguales. Ejemplo de output. Pues bueno, ya tenemos el niño que hace el dibujito, que hay que decirle, venga, explícalo, esfuérzate un poco, vale. Siguiente nivel, pues uno va por el parque y ve plumas y dice, si estamos estudiando las aves en clase, pues le invitas a que las grape, le ponga la bolsita como en scrap. Y otro niño hizo este tipo de juego, donde ponía fotos y había que levantar la ventanita para saber lo que comía. Esta idea solo la hizo uno de 40 y tantos alumnos que tengo en 2 clases, pero con esta metodología, a diferencia de hacer ejercicios repetitivos de respuesta única, he permitido que un alumno pueda llegar a este nivel de, a lo mejor, de creación o de cómo le puedo dar la vuelta al contenido que estamos viendo en el aula. ¿Vale? Un poco así. Bien, pero a la medida que empezamos a trabajar en esto se planteó un problema que no sé si alguien ha caído en la cuenta. ¿Os acordáis la foto de la bolsita de macarrones y de arroz? ¿Qué creéis que pasó al pasar la hoja?
pues unos agujeros con el bolígrafo que picaban al escribir por detrás. Y luego no tengo la foto, pero una niña representó el aparato digestivo con plastilina, todo pegado en el cuaderno, y empezó a pasar toda la grasa de hoja en hoja. Entonces yo me estaba dando cuenta que yo, por muy creativa que quisiera ser, mucho de inteligencias múltiples y todo, les estaba limitando a que, vale, evidencia tu aprendizaje, pero que sea formato papel y que no se pase de los 4 paredes del cuaderno. Yo les estaba poniendo la limitación. Y cuando llegó el tema de la energía, me dijeron, Miss Belén, que me llamaban Miss Belén, ¿dónde pegamos las pilas? Porque es un ejemplo de energía. Y yo me quedé, dije, algo no funciona. Y bueno, así es como nacen los proyectos. Nació algo que se llama Mi caja de los descubrimientos, y es simplemente una prolongación del cuaderno inteligente. Es una forma de hacer outputs que no soporta el papel. En este caso era una caja low cost, nuevamente. Todo el mundo tiene una caja de cartón, de zapatos, que la decoran, la bautizan con un nombre. Pues imaginaros, my super science box, my fantastic box ever. Y van guardando allí las cosas, las conexiones, esos outputs, eso que conecta con lo que estamos viendo en el aula, ¿vale? Entonces iban poniendo, dependiendo de lo que trabajábamos en clase. La caja la guardan en casa y normalmente la traen una vez al trimestre, que es cuando la exponemos. Bueno, al principio las familias estaban muy contentas porque todas las basurillas que tenían en casa de repente estaban metidas en una caja. Todas las conchitas del verano, las hojas y piedrecitas del parque. Y dije, bueno, esto no puede ser la caja de la basura. Y aprendimos técnicas de inventariado, como hacen los científicos de verdad. Entonces todo tenía que ir etiquetado en sobres, bolsas, diferentes formatos. Y importante en la etiqueta poner date, porque cuando el tema de los ovíparos trajeron huevos y no sabéis lo que olía. Que yo dije, ¿esto cuánto tiempo lleva en la caja? Entonces teníamos que etiquetar como los científicos, date, location, description. Nuevamente trabajaban en inglés, tenían que preguntar cómo se pone tal cosa en inglés para etiquetarlo, y las cajas ya tenían este aspecto, ¿vale? Todo estaba sellado, ya no había olores ni pérdidas por ninguna parte. Bien, como he dicho antes, la caja se guarda en casa, se trae una vez al trimestre y se expone a sus compañeros en inglés. Es el momento en donde yo trabajo todo el tema de las destrezas orales, presentaciones en público, de cara luego a la feria autonómica que van en quinto y sexto. Hay varios formatos, puede ser en plan show and tell, como estamos haciendo ahora, o puede ser crear estaciones, como es el caso, como el caso de esta foto, y van pasando como si fuera una feria, un stand o lo que sea, eso ya cada uno. También conozco experiencias de otros centros que en vez de tener la caja individual por el alumno, tienen una caja de aula y la hacen colaborativamente. Cada niño, cada niña trae cosas según va avanzando el tema y tiene que explicar al resto por qué quiere aportar eso a la caja común de aula. Más ejemplos. Y bueno, el tema de la educación inclusiva, nuevamente, todo el alumnado del aula tiene una caja, tiene algo que aportar a la actividad, está dentro de la clase, está dentro de la dinámica, ¿vale? Y eso es lo que se pretende conseguir con la educación inclusiva, muy importante también en bilingüismo. Y bueno, vamos llegando un poco al fin de la charla. También quiero mencionar que cuando se puso en marcha toda esta metodología, pues claro, con mi directora, que siempre el equipo directivo es muy importante, que apoye toda la innovación metodológica en un centro, quisimos ir un poco más allá. Quisimos ver que efectivamente los objetivos que nos habíamos planteado se estaban cumpliendo y no se quedaba un simple folclorismo del aula, ¿no? Entonces fuimos a la Facultad de Educación de Zaragoza para proponerles una investigación, si querían colaborar con nosotros, y era ver si efectivamente con esta metodología se mejoraba el pensamiento crítico y sobre todo se promovía el pensamiento científico en nuestro alumnado. Entonces se hicieron dos estudios.
El primero se titula El reto actual del bilingüismo, aprender ciencias y aprender en inglés. Este estudio era un estudio comparativo entre dos centros de Zaragoza, los dos centros British Council, parecidas situaciones, número de alumnado, la misma clase social del centro, etc. Y uno utilizaba cuadernos inteligentes como era el mío y el otro pues no los utilizaba enfoque CLIL para la enseñanza de ciencias, pero a lo mejor pues con otra metodología. Los resultados, no voy a hacer spoiler, los resultados están publicados en la revista de Educación Campo Abierto, es una revista de la Facultad de Extremadura, se presentó en un congreso que hicieron ahí es nacional y el año pasado tocaba en Extremadura y lo presentaron ahí las compañeras de la facultad. También está colgado en mi web, que luego os la dejaré. Y el segundo estudio era un poco más específico. Las profesoras del Departamento de Ciencias Experimentales de la Facultad de Educación les interesaba sobre todo estudiar, analizar, más que estudiar, analizar el tipo de preguntas que el alumnado era capaz de hacer al principio de curso, cuando todavía no utilizaba ninguna metodología específica para enseñar a pensar o a cuestionarse cosas, y a final de curso. Entonces estudió solo en mi centro todo ese tipo de preguntas, ¿vale? Ese estudio, que tampoco voy a hacer spoiler, está colgado en la web. Se presentó en ERIDOP, que es un congreso internacional que el año pasado se hizo en esta universidad, en Suecia, y cada año es en un país europeo. ERIDOP cada vez es en un país europeo, el año pasado fue en Suecia y se presentó esto desde la Facultad de Educación. Y bueno, no me quiero exceder más. Aquí en la página, bueno, este es un blog, no es una página web, es un blog, belenebitwordpress.com. Hay una pestaña que pone Aprender a pensar, allí está explicado todo el tema de cuadernos inteligentes, con enlaces a páginas web, recursos para el profesorado. En recursos para el profesorado hay dos enlaces a fotos, todo fotos de cuadernos inteligentes, de cajas de descubrimiento. Hay también bibliografía, están los dos estudios de la Facultad de Educación, y además hay otra pestaña que pone Science Fair Aragón, por si queréis ir directamente desde allí. Y bueno, también tengo colgados experiencias de aula en plástica, en drama, en literacy, etc. Y bueno, pues para terminar quería acabar con una frase que leí hace tiempo, que era de Disraeli, un político y escritor inglés, que decía algo así como que las personas somos verdaderamente poderosas cuando obramos a impulso de nuestras pasiones. Así que os invito a apasionaros por la enseñanza de las ciencias en inglés y sobre todo a transmitir esa pasión en vuestro alumnado y en las aulas de nuestros centros educativos. Y bueno, muchas gracias por todo, y si alguien tiene preguntas o lo que sea, entiendo que ya estamos cansados, y para cualquier cosa pues me podéis contactar por Twitter o por email o lo que sea. Muchas gracias. No me hace falta, si me oye bien. Quería saber si la parte del output la hacen en clase, la hacen voluntariamente, cada día uno, todos los días todo el mundo, o cómo está un poco organizado. Bueno, pues gracias por la pregunta, porque es algo que se me ha olvidado comentar y entiendo que puede crear dudas, ¿no? Nosotros los cuadernos inteligentes los comenzamos en el colegio en cuarto de primaria, sigue cuarto, quinto y sexto, porque mis compañeros de quinto y sexto los continúan, y en el instituto, que también es British Council al que vamos asociados, también siguen desde el departamento de geografía, historia, etc. Entonces, claro, con esto quiero decir que la primera vez que están en contacto con esta metodología en cuarto, por ciencia infusa, no se les ocurre hacer de repente evidenciar su aprendizaje con un output, es algo que no ocurre. Entonces sí que desde cuarto se modela a través de plantillas, con organizadores gráficos, con ejemplos, pues a lo mejor una hoja de registro donde les enseñamos a registrar lo que comen en una semana, de manera que luego lo puedan extrapolar a el deporte que hago durante una semana, ¿vale?
Ese es un ejemplo de output, dar una hoja de registro. Los organizadores gráficos sirven también para modelar, pues si trabajamos el diagrama de Venn, a la hora de que ellos digan, hemos dado la serpiente como ejemplo de reptil, lo que sea, voy a compararlo con no sé cuántos, y entonces utilizan eso porque lo hemos trabajado en clase, lo hemos modelado. Hay ocasiones que se hacen en clase, todo este tipo de modelar, organizadores gráficos, todo eso se trabaja en clase. Las rutinas de pensamiento también es un tipo de output, porque lo que piensas tú no es lo mismo que lo que piensa otro. Yo te doy el modelo, pero tus respuestas van a ser diferentes que las del compañero, seguro, ¿vale? Todo eso se trabaja en clase. Luego cosas como, por ejemplo, lo de las plumas, pues eso lo traen de casa. Hay algunos dibujos que los imprimen en color, cosas así, en casa, lo traen de casa. Pero no se manda nada de deberes. Normalmente como vamos dejando huecos, dijéramos, van quedando, ellos ya saben, pues aquí puedo hacer tal dibujo. La verdad es que cuando están enganchados la motivación es tal que ellos mismos, aunque sea, quieren traer dibujos para pegárselo y vérselo que no está vacío, ¿no? Entonces es un poco mixto. Eso en cuarto. A largo plazo, la idea es que cuando tú has ejemplificado muchas maneras de hacer output, llegan a sexto al instituto, quitas la plantilla y ese pozo cognitivo ha quedado para que ellos sí que, ya no por ciencia infusa, pero sí que se les ocurren maneras de evidenciar. ¿He respondido a la pregunta? Sí, vale. gracias. Otra pregunta sí que se me viene. De la parte output, digo un poco obsesionado con el tema de la evaluación. Sí. De la parte output, exactamente, ¿qué valoras? Al tipo de reflexiones que llegan, el hecho de que haya un output, porque a mí es algo que me genera como mucha confusión en este aspecto. Bien, el cuaderno inteligente se evalúa en un todo, ¿vale? O sea, no pongo notas de los outputs, ¿vale? Sí, me refiero teniendo en cuenta que el input es igual. Sí. La única diferencia entre unos y otros es el output. Sí, vale. Entonces, mi área de ciencias, lo que aparece en el boletín de notas, dijéramos que tengo 3 instrumentos de evaluación, que es el cuaderno inteligente, computa como el 40% del peso del área, las pruebas orales o escritas, que ahora veremos cómo son, otro 40%, y luego el registro de observación, comportamiento y tal, 20, 40, 40, 20, vale. El cuaderno inteligente, de ese 40%, yo les digo que es como si fuera una feria, que tienen que ganar puntos, 4 puntos, 4 puntos y 2. Bien, de los 4 puntos del cuaderno inteligente los evalúo con una rúbrica, ¿vale? En la página, si no lo podemos proyectar, en la página web, vamos a proyectar en un momento, en la página web está colgada la rúbrica, de hecho está en Word para poderla descargar y modificar, porque entiendo que según el profesor, pues a lo mejor le quiere dar más peso a una cosa u otra, ¿no? Eso, entonces, eso sería con una rúbrica. Y el tema de los... Claro, es que el cuaderno se puede evaluar de una manera informal, que es en el día a día, oye, esto no está... has puesto IR y es I am, en una manera tal. También en la asamblea, al principio del día o al final, donde ponen en común los outputs que han traído y se lo quieren contar a los compañeros. Eso también da ideas para que los demás puedan traer ejemplos de output. Eso sería una evaluación informal. Y luego la evaluación formal, donde se ganan esos 4 puntos, es al final del trimestre, y es donde según la rúbrica pues damos 4, 3, 2, 1 punto. ¿Vale? Y entonces en esa rúbrica sí que ya aparecen pues todos... Vale. Aquí está la pestaña de aprender a pensar. ¿Vale? Todos estos enlaces en azul nos lleva pues a todos los documentos que he citado antes: rutinas del pensamiento, las llaves del pensamiento, el blog de aula, ¿vale? Este es un vídeo resumen que, como no íbamos muy bien de tiempo, no lo he puesto, pero aquí podéis ver también muchas más cosas. Objetivos, los estudios que hemos nombrado antes, aquí tenéis para que podáis ver los hallazgos que tuvimos. Y aquí en recursos para profesores tenemos la rúbrica, ¿veis? Aquí rúbrica con la que evaluamos el cuaderno. Entonces, dependiendo
bueno, pues eso yo le di importancia, lo consensué con mis compañeros, le dábamos pues organización, orden y claridad, contenidos que evidencian el trabajo, aquí es importante, entonces a lo mejor esto sí que es un poco lo que decías tú. 4 puntos será evidencias que demuestran una buena comprensión de los conceptos y aplicaciones, contenidos, buen uso del vocabulario y tal. Y un 1 será ausencia de evidencias, o sea, no es si es más bonito o más feo el output, es que no ha evidenciado, hay una ausencia de evidencias. No demuestran una comprensión suficiente, el vocabulario es limitado, ¿vale? Esa es la rúbrica, que es lo primero que habría que ver. Y luego ilustraciones, esquemas, organizadores gráficos con información suficiente, algunos solo con un diagrama de Venn y solo con una palabra, pues eso ya no serían los 4 puntos, ¿vale? Si seguimos aquí en recursos para el profesorado, también hay un tríptico informativo para las familias, es muy importante comunicar a las familias de lo que se está haciendo en el cole, y bueno, esto directamente lo colgamos quitando el sello del colegio nuestro para llegar a imprimir, poner vuestro sello y ya está. Y explica un poco qué es, ¿no? para las familias. Vale, y aquí tenéis, si pincháis aquí en las fotos, tenéis ejemplos de cuadernos y de las cajas cuando las traen a clase, y al final bibliografía recomendada. ¿Vale? He dicho que además de los cuadernos, que es el 40%, otro 40%, que por eso lo hago adrede coincidir, 40-40, para que vean las familias que es igual de importante una evaluación un poco más formal que el propio cuaderno, están las pruebas orales o escritas. Claro, ese examen, si le queremos llamar así, tiene que ir en consonancia con la metodología. Yo ahora no les puedo poner una pregunta de rellenar huecos porque van a suspender todos, porque es que no hemos aprendido a rellenar huecos. Entonces, para mí un examen es darles un diagrama de Venn y decirles, claro, se ponen muy contentos porque solo hay una pregunta, dicen, en un examen solo hay una pregunta. Y entonces en el diagrama de Venn tienen que comparar una serpiente y un gusano. Pues ellos, ahí yo veo si saben características de vertebrados, de invertebrados, si los identifican y si los saben relacionar, ¿vale? Otro ejemplo de examen, lo que come Bea en una semana, lo que come Juan en una semana. Pues ahora, ¿qué dieta es la más saludable y qué dieta es la más equilibrada? Si te dicen Bea porque solo come verduras, claro, tienes que hacer una rúbrica. Si te dicen Bea porque come verduras, pues eso será una nota. Pero si te dice Bea porque come verduras, que tiene muchas vitaminas y lo combina con carbohidratos por el día acompañado de calcio, no sé dónde, tal, eso sería otra nota, ¿vale? Y con esos instrumentos de evaluación es la nota de área. La caja se evalúa igual dentro de la rúbrica del cuaderno, porque eso simplemente que no se puede pegar en el cuaderno. Si traen una caja vacía, pues tienen ausencia de evidencias, sería un 1. ¿Sí? Belén, antes de hacer mi intervención, me gustaría preguntarte, ¿cuánta gente hemos levantado la mano cuando hemos dicho que era output? La mayoría. La mayoría, ¿no? Vale. Una explicación es porque Fran y yo, que somos profesores en el máster, seguramente que todos los alumnos del máster, ¿verdad?, habéis levantado la mano con que era output, ¿no? ¿Sí? Hombre, en realidad si es producción del alumno se considera output. Y es allí donde la gente siempre vota output. Claro, entonces siempre. Es que iba a poner el ejemplo de cuando hablamos de la diferencia entre producción y expresión. Entonces está ahí, ¿de acuerdo? Con una producción, que es justo lo que vienes a decir tú, es un input, digamos, guiado, ¿no? Entonces es lo que está yo les digo lo que produciendo, tienen que hacer, entonces allí eso queda muy poco creativo. Efectivamente, entonces igual que decimos producción, expresión, que expresión es cuando ellos mismos es cuando dicen, ¿no? Cuando aportan algo diferente a lo que el profesor ha expuesto. Entonces, claro, supongo que es que como hemos levantado todos la mano con... No, pero siempre ocurre, porque claro, si la definición es lo que hace el alumno es output y lo que hace el profesor es input, todo lo hace el alumno es output, pero eso lo hace porque yo se lo digo. Eso es, porque está guiado, efectivamente. Me ha gustado mucho, vamos, enhorabuena por la presentación, ha sido muy interesante. Gracias a vosotros por invitarme y bueno, os animo a experimentar en el aula y dejaros llevar por la pasión. Gracias.